La movilidad, tanto para el transporte como para las personas, se va condicionando a los continuos cambios que se van produciendo, sobre todo en cuanto al uso de los vehículos y las necesidades que se van generando. El próximo mes de septiembre tendrá lugar la segunda edición del Global Mobility Call en Madrid, un evento donde la autonomía tiene un papel destacado. Hoy conoceremos cómo se va avanzando en movilidad con representantes de organizaciones y empresas implicadas. Arrancamos Ruta 2025. Bueno, el mundo de la movilidad, de nuevo, lo afrontamos aquí en Ruta 2025, un mundo que podríamos decir que se nos está poniendo patas arriba, porque la incertidumbre, sobre todo, está siendo la palabra clave en estos momentos en los que en la automoción, bueno, pues qué coche me compro, cómo circulo, cómo hago ya para desplazarme de un sitio a otro, aunque parece que las cosas van tomando un rumbo bastante favorable, pero aún así yo creo que estamos todavía un poquito inmersos en esta incertidumbre. Hoy hablaremos un poco también del Global Mobility Call, ese evento que bueno, en septiembre se realizará en IFEMA, aquí en Madrid, y donde está muy implicada además la movilidad, sobre todo en automoción, o sea, donde se conocerán estos cambios que se están produciendo y cómo se irá avanzando. Hoy vamos a hacer una pequeña introducción, ¿no?, de cómo va a ser este evento, pero vamos a hablar más en concreto sobre el mundo de la movilidad y para ello, como siempre, pues contamos con personajes que están el día a día implicados en este asunto. Tenemos con nosotros a Félix Pérez Fajardo, que es gerente comercial de Global Mobility Car. Félix, bienvenido. Muchas gracias, Chema. Bueno, Encantado de estar aquí. hablaremos un poco, efectivamente, del Global, pero vamos a centrarnos un poco también en la movilidad. Lo hemos estado comentando antes de empezar el programa y está Sí. todo un poco patas arriba, ¿no? Está patas arriba por incertidumbre, como dices, también, pero estamos en pleno proceso de transformación, ¿no? Hay interés por parte de todos, de las administraciones, de los consumidores, de la sociedad en general, ¿no?, por cambiar la forma en la que nos movemos hacia una movilidad más sostenible, más inclusiva, ¿no? Y todo esto genera mil cambios, mil modelos nuevos de negocio, mucha actividad y, bueno, pues son los que están poniendo todo esto en patas Que ya lo arriba, hemos ¿no? comentado aquí algunas veces, dice, antes la movilidad era a través de carros tirados por animales, por caballos y tal. Llegó el automóvil y aquello fue una Lo cambió que todo. tuvo que haber también sus cambios, pero bueno, en este caso yo creo que vamos avanzando. Nuestro siguiente invitado de hoy, Cristóbal Herrera, que es director de Asuntos Públicos de Enterprise Holding en España. Cristóbal, bienvenido. Hola, muchas gracias. Bueno, representando a Enterprise, una empresa. Me ha apuntado yo aquí unos datos. Enterprise, que nace en Estados Unidos hace 65 años y llega a España en 2012. Se trata de un negocio diferente al habitual que se ve en el sector del rentacar, con protagonismo del mercado doméstico. Hablaremos de ello porque me gusta, ¿no?, esta definición con un protagonismo del mercado doméstico, donde evidentemente el particular pues hay mucho que decir, ¿no? Claro, es que lo que Jack Taylor se dio cuenta hace, como bien decía, 65 años, es que había mucha gente que él vivía en la ciudad y efectivamente necesitaba vehículos porque no lo tenía en propiedad, porque no le interesaba, por cualquier tipo de razón. Y eso fue una estrategia de éxito que de hecho llevó a Enterprise a ser, hoy en día, es la mayor empresa de alquiler de vehículos del mundo. En España es menos conocido, por lo que también comentabas de que llegamos en 2012. Se llegó con la adquisición de Atesa, que Atesa sí que muchas veces nos suena bastante más. Pero bueno, desde 2012 ahora, la verdad que el modelo, como bien decías, enfocado al mercado doméstico, nos ha funcionado bastante bien y a día de hoy tenemos la red más extensa de oficinas de alquiler que hay en España, de toda la competencia, de todo el sector, hasta 163, y 3 de cada 4 españoles tienen una oficina de Enterprise a menos de 20 kilómetros de su domicilio habitual. O sea que efectivamente hay mucha gente que, aunque nos pensemos que el modelo siempre ha sido el de la compra del vehículo, también hay otra serie de personas que o porque se desplazan y allí ya no tienen su vehículo,
o porque no les ha interesado tenerlo, porque no les hace falta, porque va andando al trabajo, pues resulta que efectivamente el alquiler por días o por semanas es algo Me muy parece necesario. que vamos a aprender mucho contigo hoy en el programa, sobre todo en esta movilidad destinada al transporte de la gente, a la movilidad del usuario o de la gente que, sobre todo, que piensa en, como tú dices, que a lo mejor no es necesario tener un vehículo en propiedad para desplazarse, sino que los alquileres le solucionan bastante la vida. Félix, por parte de IFEMA, de Global Mobility, ¿cómo está siendo? Porque, a ver, estamos hablando de septiembre, pero es que está aquí a la vuelta de la Está aquí esquina. mismo. Imagino que estaréis ahí a tope. Estamos a tope organizando el proyecto. Ya tuvimos una primera edición en junio, fue un grandísimo éxito. Con Global Mobility Call, al final lo que tiene es un concepto distinto, ¿no? de evento de movilidad, ¿no? Donde no vemos la movilidad como algo concreto de un sector o de una ubicación, no es solo automoción o no es solo logística o no es solo ciudades, sino que realmente ahora mismo para transformar la movilidad, a lo que aludías al principio, hay que juntar a todos los integrantes del sector, ¿no? Realmente hay que buscar la colaboración entre administraciones públicas, empresas de diferentes sectores, etcétera, etcétera, para poder avanzar con todo esto, ¿no? Y bueno, estamos trabajando con todos estos sectores, con la administración también, con el MITMA, que es nuestro principal impulsor y patrocinador, pero con todas las diferentes industrias, comunidades autónomas, organismos multilaterales, para realmente montar una grandísima feria y un grandísimo congreso. Bueno, va a ser la segunda edición. Ya la primera tuvo su repercusión, a ver, que se hizo el año pasado, que era un año, digamos, de inicio de transición, por así decirlo, ¿no? Con la pandemia, con todo lo que hemos pasado, y ya tuvo una importante repercusión a nivel mundial, porque no es una feria que, digamos, se organiza aquí. Participa internacionalmente empresas. Empresas y instituciones. Ya el año pasado tuvimos más de 200, por ejemplo, en el Congreso, más de 300, tuvimos 390 y tantos speakers de 250 compañías internacionales, ¿no? Y en la feria igual, en el evento, pues repercusión a todos lados. Tenemos campaña de comunicación este año, no solo en Europa, sino también en 6 países concretos de la TAM, ¿no? Realmente, Global Mobility Call es y aspira desde luego a ser el gran foro mundial de la movilidad, ¿no? Bueno, aprovecho para decir además que estamos preparando un programa específico de Global Mobility aquí en Ruta 2025 para conocer en profundidad cómo se va a desarrollar, más o menos quiénes van a participar, en fin, cómo se va a entender todo este englobe, ¿no? de la movilidad. Cristóbal, por parte de una empresa como Enterprise, que estaréis ahí presentes, estaréis muy atentos también a lo que pasa en este Global Mobility. ¿Cómo ve este panorama una empresa como la vuestra? ¿Qué importancia se le puede dar a un evento como este? Bueno, para nosotros la conversación que hay en torno a la movilidad es muy relevante. Efectivamente, como estábamos diciendo, vivimos época de incertidumbre. La conversación lo que nos va a poder ayudar es a definir cuál es ese futuro. De hecho, nosotros también el año pasado iniciamos aquí en Madrid nuestra serie de eventos que es el Enterprise Innovative Mobility Summit, que lo hicimos también en septiembre y en ese mes y este año ese summit lo vamos a hacer en IFEMA coincidiendo con el Global Mobility Call, porque efectivamente creemos que la conversación que se genera en torno a este evento es muy relevante y queremos ser parte de esa conversación. Y tiene que ser una conversación en la que intervengamos todos. Aquí antes la solución podía venir a lo mejor de un sitio o de otro, pero hoy en día nadie tiene la solución completa a las necesidades que están apareciendo. Por tanto, es bueno que haya esa interacción y esos foros de debate. O sea que la participación, Félix, lo está diciendo Cristóbal, de empresas importantes, sobre todo aprovechar el evento para centrarse un poquito más en su actividad. ¿Habrá más empresas como ellas que hagan este tipo de actividades? Dentro de Global Mobility Call tenemos una estructura de congreso en el que con un gran auditorio y 3 agoras donde desarrollaremos un programa completísimo de charlas, de debates, de discusiones. Pero luego tenemos también unos side events como el que participa
esto Enterprise, en el que cada empresa podrá, las empresas participantes pueden montar su propia presentación, su propio evento y aprovechar y enriquecer también el tirón de Global Mobility Call con sus propias aportaciones. Bueno, has comentado al principio la implicación también de las administraciones en un evento como este, pero a mí me gustaría, ahora que os tengo a los dos aquí, que me imagino que el día a día también habrá que brear un poco con las administraciones, con cómo se va desarrollando todo esto, porque claro, la implicación de las administraciones en nuestro país por lo menos es tan dispar, cada administración decide por su cuenta, sobre todo en el tema de la movilidad, hemos estado comentando las infraestructuras de recargas para vehículos eléctricos, supera el año de espera para la concesión de esto. Cristóbal, ¿cómo se relaciona? ¿Cómo relacionáis con las administraciones? ¿Hay una buena comunicación o creéis que debería de mejorar? Bueno, ahí supongo que habrá opiniones para todos los gustos. Nosotros sí que es cierto que precisamente por lo que te comentaba, de que casi todo el cliente que tenemos es cliente de aquí, ese cliente es el que nos traslada su inquietud sobre, oye, ¿qué va a pasar? ¿Voy a poder entrar en esta ciudad con el vehículo que me dais o no? O, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros sí que desde hace ya un tiempo venimos hablando con las administraciones públicas, no a nivel técnico, sino a nivel político, para entender hacia dónde va el tema de la movilidad y en la medida de lo posible también aportar nuestras ideas a cómo lo vemos. Y ahí sí que es cierto que los hay que son más receptivos a las cosas que les puedes contar y los hay que tienen una actitud un poco menos abierta a lo que le dices. Pero es sorprendente que, por ejemplo, hay ayuntamientos en los que es muy difícil entrar y, sin embargo, hay ministerios en los que tienen las puertas abiertas y te reciben. Entonces, hay una mezcla de todo. Yo creo que es un reflejo de cómo estamos en ese sentido, ¿no? Aquí, sobre todo en nuestro país, en España, que hemos mencionado las infraestructuras de recargas para vehículos eléctricos, estamos a la cola de Europa. Pero es que llevamos mucho tiempo diciendo que estamos a la cola de Europa y no parece que avancemos mucho. Felice, en un apartado como el Global Mobility Call, ¿la implicación de las administraciones está siendo notable? La implicación de administraciones en Global Mobility Call es importantísima. Realmente no solo son reguladores, tienen que ser impulsores de toda esta transformación, ¿no? Y tanto desde el Gobierno central como la Unión Europea, contaremos también con altos cargos de la Unión Europea participando, como de ayuntamientos y comunidades autónomas o regiones, participarán en Global para influir y para escuchar también, ¿no? Para intentar llegar a acuerdos y con empresas, entre ellas con colaboración público-privada y entre las diferentes administraciones para impulsar todo esto. Es un foro como hay pocos donde realmente encontrarse y trabajar y avanzar en esto, ¿no? Está claro que va a haber una serie de debates o de foros que van a estar muy involucrados en este cambio, ¿no? Esta nueva movilidad que estamos afrontando. Hemos hablado también, puntos de recarga, hablamos de la movilidad sostenible, que está en boca de todos ahora, la movilidad sostenible, pero está tan patas arriba, como hemos dicho antes, esta movilidad sostenible. En un evento como el Global Mobility se va a hacer mucho hincapié en hacia dónde hay que ir, hacia esta nueva movilidad. Bueno, yo creo que el objetivo, el punto de destino al que queremos llegar hay consenso, está relativamente claro, ¿no? Hay que electrificar el parque, hay que reducir, la administración quiere reducir también a nivel general el número de vehículos en la calle y favorecer el transporte público, diferentes soluciones, nuevas soluciones que aportan empresas como Enterprise, ¿no? De propiedad versus uso del vehículo y tal. El objetivo está claro. Ahora, cómo llegar hasta allí es donde encontramos con divergencias, ¿no? Cada uno tiene su punto de vista y sus necesidades, ¿no? Sí, ya lo comentaba Cristóbal también. Cristóbal, tengo que preguntarte, una empresa como Enterprise, especialistas en el rentacar, preocupados por dar el mejor servicio al cliente, afrontando ahora este cambio de movilidad sostenible hacia el vehículo eléctrico, como nos dice Félix, que sí o sí vamos a tener que avanzar hacia esa electrificación, en una empresa como la vuestra. ¿Cómo estáis afrontando esto? Quiere decir, ¿qué peso tiene el vehículo eléctrico, por ejemplo, ahora en vuestro negocio?
Bueno, nosotros esto lo afrontamos sobre todo como lo venimos haciendo siempre y es con los oídos abiertos. Porque al final es es el cliente el que nos pide el tipo de vehículo que quiere. Nosotros sí que estamos a cierto tipo de cliente que identificamos porque lo alquile por menos tiempo, porque esté más familiarizado con el vehículo eléctrico, sí que le intentamos reorientar hacia el vehículo eléctrico, pero al final la decisión de qué tipo de vehículo va a utilizar es suya y si no tiene ese vehículo se irá a la oficina de alquiler de al lado a alquilarse lo que quiere. Sí que es cierto que estamos viendo que está creciendo el interés, no la demanda. El interés por el vehículo eléctrico está creciendo, menos de lo que nos gustaría y en buena medida tiene que ver con los puntos de recarga. O sea, una empresa de alquiler le da vehículos a alguien que no tiene un vehículo, evidentemente, que si no, no vendría a alquilárselo, y depende mucho de la recarga pública que hay. Y en España estamos muy por debajo de los niveles necesarios y por tanto la gente no se siente segura de salir a la carretera con un vehículo que no sabe dónde lo va a poder recargar. Y eso es un paso, entre comillas, avanzado. Pero es que hay gente que ni siquiera sabe qué es eso de la recarga. Si de 11 kilovatios, de 22, de 50, de 150, no tiene ni idea. Y hace falta un plan de concienciación muy amplio. Y el tercer elemento, o sea, hemos hablado de recarga, hemos hablado de la propia demanda y el tercer elemento es el coste del vehículo en sí, que es la adquisición. Ahora hay ayudas, sí que es cierto que, por ejemplo, en el plan Moves Flotas, que se ha hecho pensando precisamente en empresas como la nuestra de alquiler de vehículos, con 2.200 euros no cubres el diferencial de precio entre uno de combustión y uno eléctrico. Es una ayuda, bueno, para aquellos que quieran ir adelante en la electrificación, les resulta un poco más barato, pero desde luego que no es un incentivo claro para que la gente diga, oye, pues en lugar de uno de combustión, vamos a comprar uno de batería eléctrica. Esto, claro, es que te estoy escuchando y pienso, digo, vamos a ver, un cliente que, como tú dices, crece el interés por el vehículo eléctrico, pero no crece el uso. También porque hay muchas limitaciones, ¿no? Hay muchas barreras para que sea un uso. Si permites que te interrumpa, de hecho, a nosotros lo que nos pasa es que una empresa de alquiler tiene que tener el coche alquilado todo el tiempo posible. Lo que nos pasa con el eléctrico es que está mucho menos tiempo alquilado y, por tanto, ese sobrecoste que te decía es todavía mayor porque no le saca la rentabilidad necesaria. Efectivamente, el hecho de que tengamos coche en nuestros aparcamientos no sirve para que se utilicen más. Tiene que ser el cliente el que lo quiera. Claro, no, a eso me refiero, porque puede haber clientes que vayan con ese interés hacia el vehículo eléctrico. No, es que yo, un vehículo eléctrico que he oído o me han dicho que van genial, es verdad, que van estupendos, que son una maravilla conducirlos y tal, y cuando te dicen las aspiraciones que tienen de uso de ese vehículo, no es que me voy a ir voy a hacerle, no sé, un montón de kilómetros y tal, tenéis que empezar a bajarle un poco los humos para decir, vamos a ver, un momento, porque es que me parece que no va a ser la solución adecuada. ¿Tenéis que afrontar ese tipo de cosas? Ojalá llegue ese día. A día de hoy todavía ese día no ha llegado. O sea, no nos ha llegado un cliente diciendo yo quiero un eléctrico, por favor, dármelo y tener que decirle que no. Es todo lo contrario. O sea, la gente viene esperando en gasolina y entonces cuando identificamos, ya te digo, tenemos algunos parámetros para identificar ese tipo de cliente, entonces le ofrecemos el eléctrico para que se lo lleve. Ojalá llegue ese día en el que haya gente que quiera el vehículo y tengamos que decirle que no es adecuado para él. La empresa de Rentacar es un buen medio para que se vayan probando también los vehículos eléctricos, que al final lo que decimos, el que lo prueba prácticamente se quiere quedar. Se enamora. Yo el primero. Se enamora del vehículo eléctrico. Félix, me imagino que en un evento como el Global Mobility Call, evidentemente todas estas cuestiones que estamos tratando, todo esto, claro, ¿irán empresas ya con soluciones reales para avanzar de verdad en el mundo de la movilidad eléctrica? Absolutamente. Tendremos empresas como es Enterprise, que tienen su propio servicio y no solo de propiedad, sino también de uso, y empresas, marcas de automoción, fabricantes tradicionales que vienen a mostrar vehículos nuevos, eléctricos y nuevas soluciones, ¿no? No puramente eléctricos, sino con los diferentes tipos de hibridación que existen, ¿no? Cada uno con su propuesta. De manera que, bueno, habrá diferentes opciones y soluciones para el consumidor,
para empresas, pero también para el servicio de reparto en ciudades o fuera, ¿no? De logística que también, hay que en el mundo afrontar, urbano, o sea, claro. claro. Por eso se llama Global Mobility. Porque, No, al final claro, buscamos juntar a todo el ecosistema, claro, ¿no? hay que afrontar ahí. Porque, como decía Cristóbal al principio, o realmente trabajamos juntos para impulsar todo esto de manera conjunta, o un solo sector, una sola empresa no va a ser capaz de cambiar esto, ¿no? Y bueno, pues Global Mobility pretende ser un foro donde nos juntemos todos, discutamos y avancemos, ¿no? Se haga negocio y ahí consolidemos al final, ayudemos a consolidar en España un hub de movilidad, ¿no? Que complemente esa industria de automoción que tenemos en España. Ahora mismo un 8% del PIB español viene de la automoción, ¿no? Bueno, ayudemos a consolidar, a incrementar todo eso con nuevos servicios, no solo con la fabricación de automóviles, ¿no? Y bueno, desde Global Mobility, modestamente, queremos también contribuir a todo esto. Tengo aquí una cuestión que dice que se espera desde Global Mobility, pero se lo voy a preguntar a Cristóbal, con la posibilidad de promover relaciones multisectoriales entre empresas y administraciones. ¿Es un buen lugar para fomentar esas relaciones, para mejorar esas relaciones? Eh, bueno, nosotros estuvimos el año pasado y te puedo asegurar que sí. O sea, allí tienes acceso a muchísimas empresas y también bastantes administraciones tienen allí presencia. O sea, que es un sitio bastante bueno para hacer o uno a uno o incluso en los foros que se organizan alrededor de la feria principal también para establecer foros de discusión, y además creo que este año se van a hacer como más ágoras de estas de discusión para poner a la gente a hablar del tema. Si me permites, enlazando con lo que estábamos diciendo de dar soluciones y demás, y ahí sí que nosotros vemos un cambio. Y de ahí la necesidad de hablar entre todos. Es que ahora mismo las empresas, con la ley de movilidad sostenible que comentábamos el otro día, el gobierno quiere que las empresas estén con los planes de movilidad sostenible al trabajo. Son las propias empresas las que la solución que yo les doy no les sirve, y la solución que le da a la empresa municipal de transportes tampoco les sirve, y la solución que le da a X o Y tampoco les sirve. Al final, o vamos a ese tipo de empresas que tienen una obligación muy clara de dar soluciones a los empleados que están hartos de hacer cola para aparcar y tardar media hora de más para llegar al trabajo. O nos juntamos las empresas e intentamos buscar, empresas y administraciones de transporte público colectivo, para dar esa solución, o va a ser imposible. Seguiremos teniendo bastante caos en las ciudades. De ahí que el Global lo que nos hace es poner, digamos, la arena para que nosotros vayamos allí, claro, y hablemos. Tú has comentado antes la relación que tenéis en una empresa como Enterprise, que está presente en todo el territorio español, además, que sí o sí tenéis que relacionaros con las administraciones correspondientes en cada sitio donde estáis, que lo que tú dices, igual vais con soluciones para ese concreto lugar donde tenéis vuestro punto de negocio, vais con soluciones específicas y concretas a la administración. Mira, esto se podría hacer así o así, pero también, claro, también me lo has dicho antes, que hay algunos que te reciben con los oídos abiertos y otros que a lo mejor no lo ven tan claro, ¿no? Sí, o sea, a nosotros se nos conoce sobre todo por el tema del rentacar, pero sí que es cierto que nosotros tenemos soluciones de muy amplio espectro. O sea, toda la movilidad compartida, tal y como se entiende hoy en día, es lo que nosotros hacemos. Y claro, y a veces que la administración tenga en cuenta que también es cliente. O sea, no es solo regulador, sino que hay grandes ayuntamientos que también tienen problemas de movilidad para sus propios trabajadores. Y muchas veces tampoco saben qué hacer. Esto de, por ejemplo, la zona de bajas emisiones, a muchos ayuntamientos les ha llegado como ¿y ahora qué hago? Y por eso estamos viendo estos atrasos. Y ahí sí que es cierto que hay ayuntamientos que entienden que aquellos que llevan en la movilidad años y años son los que le pueden transmitir experiencia y estudios y demás para ayudarles a avanzar, y otros que simplemente pues siguen un poco bloqueados y todavía a la expectativa de qué hacer pasado mañana. Pero el caso es que en la zona de bajas emisiones hay 150 ayuntamientos que ya llevan 5 meses de atraso en aplicarlo. Bueno, es que a muchos les habrá pillado, aunque se ha hablado Totalmente previamente de todo esto y tal, ¿no? Y se van a incorporar 150 municipios para que tendrán que actualizarse con la circulación para bajas emisiones. Pero porque
esto ha sido algo bastante novedoso a pesar de que se estaba hablando. O sea, hay que tener en cuenta que hay una conversación sobre movilidad, no voy a decir elitista, o sea, quiero que me entendáis el concepto, pero hay gente hablando de temas de movilidad que después eso no permea hacia abajo. Para muchos, aunque llevemos hablando del tema de las limitaciones de acceso a la ciudad durante muchísimos años, hay ciudades que simplemente no estaban preparados ni para esa conversación ni para qué tipo de medidas adoptar. Ni para esa conversación, claro, Claro. es que ya afrontar la conversación ya duele, ¿no? Ten en cuenta que los planes de movilidad, los PEMUS, Plan de Movilidad Urbana Sostenible, llevan en activo muchísimos años. Pero por regla general, esos planes urbanos que aprobaban los ayuntamientos para organizar el tráfico de la ciudad se limitaban a echar un ojo al transporte público, al autobús, ver si la población se había movido, entonces tenían que adaptar las líneas de autobús, después a lo mejor reordenar el tráfico de que esta calle en lugar de para allá ahora se va para acá, hago 2 calles peatonales, quito un poco de parking en superficie aquí y si acaso hago un parking subterráneo allá. Pero no se daban cuenta de que la movilidad es mucho más amplia, o sea, no es el peatón, Claro. no es solo el autobús, son las empresas de alquiler, son las bicicletas, son toda la nueva micromovilidad que hay. La logística, motosharing, madre mía, todo lo que... Imagínate cómo influye la micrologística, todo el incremento que hemos tenido tremendísimo del e-commerce con servicios y entregas en casa constantemente, pues requiere una estructura muy distinta y un esfuerzo mayor de absorción de vehículos en las ciudades y más en los centros, ¿no? Con lo cual, bueno, la movilidad ciertamente no es solo, como dice Cristóbal, la movilidad de las personas o del transporte público, no, sino va mucho más, ¿no? Nosotros, por ejemplo, lo que vamos a ofrecer en Global Mobility Call son proyectos europeos que han tenido casos de éxito, de qué ha pasado en otras ciudades y qué ha pasado también en casos en ambientes rurales, ¿no? En el entorno rural, Claro. fuera de las ciudades, cómo ser más inclusivos y cómo se han resuelto estos problemas en otras ciudades, ¿no? Vamos a albergar, por ejemplo, 3 jornadas dentro de la... Sabéis que España va a ser presidente del Consejo Europeo el segundo semestre de este año. Pues 3 jornadas oficiales dentro de la agenda oficial de la presidencia van a tener lugar dentro de Global, ¿no? También como uno de estos Sites Events de los que comentaban, ¿no? De manera que regiones, empresas, ciudades, gobiernos vendrán a discutir y se podrá escuchar cuáles son las soluciones para movilidad rural, movilidad activa, cuando hablábamos de las bicicletas, cómo hay que adaptar las ciudades a las bicicletas, cuáles son los sistemas más adecuados, más óptimos, la legislación que la acompaña y también movilidad rural, urbana en general, ¿no? Sí, porque hablamos de la movilidad, todos pensamos en la movilidad urbana sobre todo, como hablamos de autobuses, de peatones, de coches, de motos, de bici, de todo y tal, pero la movilidad que no es urbana, sino estas zonas rurales, ¿no? Que dices, bueno, las zonas rurales no tienen problemas, pues tendrán Los también tienen. problemas. Y luego lo que tú dices, si hay posibilidad de escuchar a quien ya lo aplica bien y da soluciones, pues mejor todavía, ¿no? Y en un entorno como el Global Mobility, pues mejor todavía. Has comentado, además, lo tenía aquí pendiente de comentarlo, la coincidencia de la presidencia española en la Unión Europea, que me imagino que eso será un buen revulsivo, ¿no? Para un evento como el Global Mobility Call. Para nosotros es muy importante, es una grandísima ayuda, ¿no? Porque Global Mobility Call, como te decía, es un foro mundial, ¿no? Internacional. El hecho de albergar estas 3 grandes jornadas, de estos 3 grandes programas de desarrollo de la movilidad dentro de Global, supone asegurar que tendremos ciudades, que tendremos empresas, que tendremos regiones, que son quienes al final implementan esas soluciones, ayudan o impulsan o las implementan directamente, cuentan con dinero, con inversiones para poderlo hacer y, por lo tanto, generar negocio también para las empresas participantes, ¿no? Al final es un impulso importantísimo y de comunicación, pero también de negocio, ¿no? Bueno, efectivamente, o sea, un evento tan grande, ¿no? tan notorio como este, con la participación, yo me parece que la participación internacional es importante, porque nosotros, por ejemplo, volviendo un poco al tema de infraestructuras de recarga, y lo vamos a dejar aquí ya, que decimos que estamos a la cola de Europa, pero eso quiere decir que en Europa hay países que han afrontado esta nueva movilidad eléctrica de tal forma que están los primeros
lo comentábamos antes, Portugal entre Portugal. ellos, que son nuestros vecinos. Acércate y pregúntale cómo están haciendo, ¿no? ¿Cómo se han para que organizado? les vaya tan bien, que tampoco los tenemos tan lejos. Me gustaría abordar un tema que irremediablemente va unida la movilidad con la política, lo hemos comentado mucho, cómo se tienen que afrontar estas decisiones, administrativamente tanta variedad como hay, pero en este sentido, Félix, ¿crees que debería haber más claridad, o sea, que las ideas que se mandan o los mensajes que se mandan sean mucho más claros de los que nos están ofreciendo? Me refiero a mensajes como puede ser en el 2035 dejarán de fabricarse los motores de combustión, que la gente no entiende, muchos no entienden que ya no voy a poder utilizar un coche de diésel. No, sí, utilizarlo sí, se dejará de vender. ¿Crees que debería ser más clara esta política? Pues ojalá fuera clarísima y tal, pero la realidad es que es un proceso en desarrollo, con lo cual es muy difícil mandar mensajes absolutamente reales y generan confusión, sí. Tú hablabas de incertidumbre, absolutamente, Sí. ¿no? Nos movemos en un entorno tremendamente cambiante. Entonces, la Administración yo creo que está intentando ser clarísima en el mensaje. El fondo del mensaje es la movilidad tiene que cambiar, eso está calando. Está calando. Ahora bien, si realmente va a ser en el 35, en el 40 o en el... Bueno, pues son cosas que tenemos que ir viendo paso a paso, ¿no? Yo creo que hoy día es muy difícil tenerlo de clarísimo y sin marcha atrás. Se están desarrollando nuevas tecnologías, nuevos combustibles que absorben, que toman el CO2 de la atmósfera para convertirlo en combustible de manera que son neutrales en CO2, ¿no? Se están desarrollando muchas nuevas tecnologías en motores, en energías alternativas, el hidrógeno. Bueno, pues se está poniendo mucho dinero por parte de la Administración y por parte de las empresas privadas, ¿no? El sector privado están haciendo un esfuerzo tremendísimo para llevar todo esto a cabo. Hay unas metas, el 2035. ¿Se cumplirán? Pues el tiempo dirá. Sí, porque avanzamos con esa incertidumbre que estamos comentando, que a lo mejor no tanto. Cristóbal, y claro, yo escucho a Félix y dice, no, pues todo esto que hay que afrontar, esta política debería ser a lo mejor más clara, pero en una empresa como Enterprise, que sí o sí tenéis que tener los vehículos actualizados, hacer la mejor oferta. ¿Cómo afrontáis este tipo de cuestiones? Por ejemplo, en el 2035 se dejan de producir motores de combustión. Una empresa como la vuestra, ¿cómo afronta este tipo de comunicaciones? Bueno, ten en cuenta, para nosotros eso precisamente no es demasiado preocupante, por decirlo de alguna manera. Nuestros vehículos se renuevan cada año, ¿vale? O sea, por regla general, de media. O sea, los hay un poquito más, los hay un poquito menos. Por tanto, nosotros nos vamos a ir adaptando a cómo va evolucionando esa regulación, por decirlo de alguna manera, de manera bastante sencilla. Como si pasado mañana se cambia del eléctrico a, yo no sé, materia oscura, que vengan unos alienígenas y nos enseñen, nosotros nos podemos adaptar muy fácilmente a eso. Otra cosa después es el cliente, porque ya comentábamos la dificultad que tiene alguien para conocer la movilidad eléctrica, como para que dentro de, cuando ya se la conozcan, le cambien y digan, no, ahora lo que mola es el no sé qué. Entonces eso lo iremos viendo, pero efectivamente son tiempos de incertidumbres que poner cosas claras, y por una cosa que nos pone claro, que es el 2035, no paramos de quejarnos. Al final es como de, o lo queremos claro o no lo queremos claro. Bueno, pero bueno, tanta incertidumbre en el 2035 que lo comentábamos antes, países importantes como Alemania o Italia ya han puesto el grito en el cielo y diciendo, un momentito, ¿cómo que voy a dejar de fabricar motores de combustión el 2030? Y ya están, pues de alguna forma, intentando cambiar eso un poco, o lo que tú has comentado, los combustibles, o como decía, los combustibles renovables, estos que se están desarrollando. Claro, están aportando, no es un no porque no, sino es un no porque aporto nuevas soluciones, ¿no? Entonces está haciendo un esfuerzo tremendo por buscar esa alternativa. O sea, lo que decíamos, el objetivo está claro, la movilidad tiene que ser más sostenible a todos los efectos, energética, medioambiental, social también, tiene que ser más inclusiva, tiene que ser más sostenible, tiene que ser más inclusiva, tiene que ser mejor para la sociedad. Estamos en plena transformación. La palabra incertidumbre quizá tenga ahora mismo una connotación quizá negativa. Estamos transformando, estamos evolucionando, como cuando las .com en su momento, de lo que empezaron las .com a cómo han terminado, como empezaron a ser los móviles a cómo son a día de hoy, pues la regulación, la administración, las empresas, todos los ciudadanos nos tendremos que adaptar a esa evolución y hacia donde realmente vayamos, ¿no? Pero el objetivo es claro,
Vamos a bueno, tener- sí, efectivamente, vivimos en este periodo de transición. Es muy evidente, además. O sea, estamos avanzando hacia esta movilidad sostenible, ¿no? que estamos llamando, pero claro, es que a veces nos lo ponen, nos cuentan unas cosas a veces que dicen, esto no era lo que, Esto es lo que esperábamos. lo que esperamos, Claro, evidente. y sobre todo es eso, lo que hay que pedirle a las administraciones es que hagan regulaciones que estén muy pegadas al suelo. De ahí el tema de relacionarnos y hablar y mantener un diálogo. Lo que no puede ser es que se creen regulaciones que no tengan nada, o sea, que desde el mismo momento en el que se crean ya se sepa que no se van a poder aplicar y eso es problemático. O sea, a partir de ahí lo que se puede hacer, el que nos pongan un punto de llegada en 2035 y veamos qué se puede hacer, perfecto. Pero a día de hoy se tienen que hacer cosas que sean realistas y los puntos de recarga es algo, por ejemplo, Oye, ya un muy interés importante. personal que me surge oyéndote decir que os acopláis bastante bien, ¿no?, a los cambios estos de movilidad, de combustibles, de modos de desplazarse. ¿Cómo estáis viendo una empresa como Enterprise, especialistas en el rentacar? Evidentemente que la gente lo que va es alquilarse un coche, todo esto que está surgiendo en las ciudades de micromovilidad, patinetes, bicicletas, toda esta posibilidad que tiene el usuario de utilizar esta movilidad tan variada, ¿cómo se vive desde una empresa como dedicada al alquiler de coches? Bueno, pues yo te diría personalmente con pasión, porque efectivamente cuando te encuentras en una situación retadora, al final, oye, pues te gusta bastante más que estar en una situación rutinaria. Y además hay que tener en cuenta, nosotros, por ejemplo, tenemos el rentacar, como dices, pero tenemos también un servicio de car share corporativo que las empresas nos demandan, tenemos servicios también de carpooling, de compartir un vehículo entre todos para ir al trabajo, etcétera, etcétera. Nosotros no tenemos pensado meternos en el tema de patinetes o bicicletas, Sí, pues meter pero un sí que patinete en el hablamos con esas maletero del empresas. coche. Pero sí que, bueno, en Reino Unido, por ejemplo, tenemos un acuerdo con Brompton en el que se puede alquilar conjuntamente la bicicleta con el vehículo. Y lo que vemos cada vez más es el viernes por la tarde que se nos llenan las oficinas de bicicletas, de gente que durante la semana, esto sobre todo en ciudades más grandes o de tamaño mediano más que las pequeñas, pero que es gente que va al trabajo en bicicleta o para hacer sus cosas va en bicicleta y entonces llega el fin de semana, se quieren ir a la sierra o lo que sea, entonces vienen a la oficina, dejan ahí la bicicleta y se llevan el vehículo para el fin de semana. O sea, al final hay de todo y a nosotros con que efectivamente haya una regulación que sea coherente, y ya sabemos toda la problemática que hay con la micromovilidad de si casco, seguro, no seguro, etcétera, etcétera, pero a nosotros nos parece apasionante. Ya te digo que cada vez más las empresas nos dicen, oye, dame una solución que sea de car share corporativo, también necesito bicicletas y necesito también hablar con, por ejemplo, en Madrid, con la MT de Madrid para que el autobús pase por ahí. Y al final hay que darle esa solución completa porque si no... A ver si vamos cambiando esta palabra de incertidumbre por soluciones coherentes, que yo creo que no estaría nada mal. Pues nos quedamos sin tiempo, por cierto, que no lo hemos dicho, Félix, del 12 al 14 de septiembre, segunda edición del Global Mobility Call. Y bueno, pues como ya hemos dicho, prepararemos un programa de Ruta 2025 especial dedicado exclusivamente al Global Mobility para conocer cómo se va a desarrollar, qué participantes va a tener. Sabemos que empresas como Enterprise van a estar ahí muy involucradas, por lo tanto, sin duda será un gran evento y además coincidiendo con esta presidencia española en la Unión Europea, pues seguro que mucho mejor. Pues solo me queda despediros. Félix Pérez Fajardo, gerente comercial de Global Mobility Call, muchas gracias por Muchas gracias por a vosotros, acompañarnos un placer. Lo he pasado además muy bien. Así y que... seguiremos indagando en este evento. Y Cristóbal Herrera, director de Asuntos Públicos en Enterprise, muchas gracias también por acompañarnos. Mucha Muchas suerte y nada, que a seguir creciendo. Sí, sí, y nos vemos cuando queráis. Que ya son unos añitos y seguro que experiencia se va cogiendo. Pues hasta aquí un programa más de Ruta 2025. Ya sabes, seguimos aquí, seguimos en Negocios Televisión y seguimos en Ruta. Hasta el siguiente.